Placeres de la lectura. Se trata de un programa al que podemos definir como un espacio, o mejor como un universo pleno de momentos, hasta podríamos decir de prodigiosos instantes, que se irán deslizando como efecto o resultado del encuentro de palabras, a partir del diálogo que entablamos con el autor de una obra. Sí, porque aquí tendremos ese privilegio, conocer la obra primero a través de su creador, para luego leerla placenteramente. Hoy volvemos a sentirnos muy felices porque nuevamente contamos con la afectuosa presencia de la escritora sanrafaelina Mónica Armedillo Vera, para continuar conversando en esta segunda parte de la entrevista sobre su estupenda obra Códices, porque esta trilogía así lo amerita, la cual está enraizada en nuestra maravillosa América Latina y vaticina futuros cercanos por medio de variados personajes quienes protagonizan complejas situaciones en el ayer, en el hoy y en el mañana. Yoda no ro no go yoda panai yonda na to yoda gida bewa yowa no ayawaska Como ya lo charláramos en la primera parte de la entrevista, esta obra es una novela, una saga más precisamente, la cual se nutre no solo del ambiente latinoamericano, sino también de sus cosmogonías precolombinas. Mis hermanos exploradores de este mundo, soy Ailén, cazadora del tiempo. Vengo de un mundo y tiempo indeterminado. Pensé que mis orígenes estaban en aquel futuro donde la guerra, la muerte y miseria eran lo cotidiano. Donde Necros, el señor del universo, había logrado su objetivo, expandir su imperio necralita sobre el universo. En esta obra Códices, el tema es el peligro que corre el universo al caer en manos de la oscuridad. Nuestra escritora, vamos a recordar, sanrafaelina, profesora de lengua, literatura e historia, y también se especializó en terapia cognitiva y corporal gestáltica. Y como ya lo comentara, bueno, saborea el mate porque es su bebida preferida, la que encuentra muy adecuada, digamos, como para maridar con sus lecturas, estudios y escritura. Mónica, en tu obra aparecen muchos personajes muy interesantes y me gustaría que nos hablaras del proceso de caracterización de esos personajes. Bueno, primero que sí, son muchos personajes y considero que cada personaje refleja una parte personal también mía, ¿sí? Desde los héroes hasta el villano, porque uno a veces es héroe y también adentro suyo uno tiene un villano. Y el proceso acá con los personajes me gustó trabajarlo desde las distintas características de los elementos, por eso que acá tiene también mucho que ver lo que sería
la cultura más oriental, ¿sí? Por ejemplo, trabajar cada personaje, y no tan oriental, porque también la cultura mesoamericana tiene eso. Como que cada personaje representa un elemento, el agua, el fuego, la tierra, el viento, que son los elementos creadores, ¿sí? O forjadores de vida. Entonces, a partir de la base de cada elemento son las características y el camino a recorrer de cada uno, en su recorrido desde el despertar hasta la revelación, va a ir manifestando la esencia de ese elemento, como también la esencia de su animal gemelo, que en esta cultura sería la tona, nuestro doble animal. Por eso en la parte de fantasía, cuando ellos luchan, tienen todas las características de su tona. Si su tona es el jaguar, van a tener todas las aptitudes del jaguar y se pueden transformar en jaguar, y su tona al lado. En un caso, por ejemplo, también es una tortuga, ¿sí? La de Xcan, que es la fuerza del agua. Él tiene una tortuga de agua, ¿sí? Que le cabe en la palma de la mano, y en la lucha la tortuga se transforma en una tortuga gigantesca y tiene toda la polenta, ¿sí? de su historia ancestral, la tortuga, ¿no? Toda la sabiduría y la fuerza. Entonces me manejo desde ese lugar, porque aparte también todos tenemos esta parte, ¿no? Nuestra esencia desde los elementos. Por eso en la astrología te vas a encontrar que si sos más agua o más tierra o aire, y también nuestra parte animal, nuestro ser gemelo animal, ¿sí? Digamos, ese es el punto de partida, digamos, para esta caracterización de los personajes. Y obviamente cada uno va a tener vivencias que lo van a llevar a su destino final, entre comillas, que sería la revelación, y en cada uno obviamente hay experiencias. Y en también este proceso de personales. creación, una vez ya caracterizados y en los que los has puesto en escena, ¿cuál es tu relación con ellos? ¿Te han seguido hablando? ¿Los escuchás? A veces hablaban todos juntos. Pero generalmente, realmente yo debo confesar que yo digo que yo fui un elemento, una herramienta, porque creo que los personajes, cada uno me fue diciendo, no, me llevas hasta acá. Entonces, por ahí yo me encontraba que el personaje estaba acá y bueno, a ver, llévame a la Isla del Sol. Y yo no conocía nada. Y bueno, a ver, ¿qué es la Isla del Sol? ¿Dónde está? ¿Qué características tiene? Y, por ejemplo, hay un capítulo que siempre me va a quedar muy marcado, que es Toniná. Toniná, que es la zona arqueológica de la dualidad absoluta, digamos, ahí es donde la cultura mesoamericana representa la dualidad que vivimos, la muerte y la vida, ¿no? Es una zona arqueológica en extremo potente. Y cuando estaba en ese capítulo, que me llevó prácticamente un año con todas sus subidas y venidas emocionales, fue un enfrentamiento con la muerte. Fue un momento en que yo estaba en pleno proceso de ese capítulo, con mis personajes hablándome de la muerte, y ahí tuve el primer desapego más grande, que fue mi madre.
y gran compañera de este proceso. Entonces ahí fue que todos los personajes te hablan y estás conectada, te están avisando, me avisaban. Hay cosas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, ejemplos, en una parte de ciencia ficción, de la tipología de ciencia ficción, ¿sí? Yo personalmente creo que la realidad, o sea, que la ciencia ficción es realidad, ¿sí? Y la realidad es ciencia ficción, ¿sí? Personalmente lo veo desde ese lugar. Yo estoy viviendo en un mundo creado, ¿sí? Y lo que antes era ciencia ficción, yo lo siento como real en mi interior. Bueno, y estaba el Necros, que es el que trabaja para el Señor de la Oscuridad, está fabricando a la nave espacial, que obviamente tiene vida, que es una serpiente emplumada, hecha toda en un material muy oscuro, vidriado. Y bueno, cuando lanzo la nave al espacio, yo me acuerdo que era una noche estrellada, yo siempre he pedido la guía, siempre pido guía. Y me acuerdo que salí a la terraza, mirando en la noche, y digo: Padre fuente de la vida, decime que voy por el camino correcto. Porque en realidad no es que no escribí para deleite solamente, hay mensajes profundos. Y dije: indícame que voy por el camino correcto en esto. Y al otro día me meto ahí, y sale como estas cosas que tiene Google o YouTube, lo que sea, que vos pensás y aparece otra cosa mágica, tecnológica, como quieras llamarla. Aparece una noticia: la NASA descubre una energía como serpiente en el espacio. Dije: bueno, voy por el camino correcto. De última, la NASA percibo algo. Dentro de su película de Hollywood, la NASA descubrió algo. Mi espíritu no comprendía la misión divina, pero no la objetaba. Aceptaba con humildad que yo era solo un enlace en aquella dura batalla. Que era un chip diminuto de la suprema inteligencia omnipresente. Pero la sabia fuente a veces nubla nuestra memoria para cobijarnos. Y puso en mi camino a Bango, líder de los jaguares, quien me crió e hizo de mí una guerrera implacable. Te vuelvo a convidar un mate de la matería, que está preparado con una yerba suave que vos elegiste. Sí. Y la verdad que yo también estoy saboreando. Aparte que nos acompaña también porque tiene que ver con la temática, porque el origen del término de mate también tiene, y de la infusión tiene un origen también, si te adentras dentro del guaraní y el quechua. ¡Wow! Así que cuántas cosas interesantes que podemos aprender charlando con Mónica Armedillo Vera. Dentro de la novela, bueno, de la temática principal, de ella ya estuvimos hablando, seguramente aparecen otros temas secundarios. ¿Podés hacer referencia a esos temas secundarios? Sí. Temas secundarios, por ejemplo, bueno, vas a tener que... Se va a hablar sobre el miedo, sobre las pasiones. También vas a encontrar temas que tienen que ver con recetas, podríamos decir, ¿no? O caminos que uno puede llegar a implementar para el buen uso de las hierbas medicinales, de las gemas. También la temática sobre la explotación, sobre la explotación de los monopolios sobre nuestros recursos naturales.
de también sobre el manejo del poder, ¿sí? Estamos hablando de un poder mucho más allá del que nosotros vemos y que existe. Sí, para poder estar por sobre todo. No es Dios, precisamente. No, está muy por debajo de Dios o la fuente o como le llamen, ¿no? Que es un poder oculto y que es el que digita mucho nuestra vida y nuestro destino. Que cuando uno despierta está bueno ver ese poder, ¿no? Bueno, se hace también de maneras muy dentro de lo que es la temática. El que quiere leer más allá del mensaje te podés llegar a buen entendedor, pocas palabras. Entonces podés ver más allá la temática esta de nuestro mundo inserto en un sistema político, económico, social y religioso. Vas a encontrar temáticas como el proyecto HARP, el proyecto de Bluebeam. Dentro de esto, justamente lo que hablábamos fuera del programa sobre las profecías, ¿no? La aparición del falso profeta en la figura de Necros, ¿sí? Por medio de la tecnología del Bluebeam. Pero básicamente vas a encontrar también otros temas como culinarios. Bien. Sí, recetas. Más de todos los días. Recetas. Porque algunos de esos temas que estás mencionando, es muy probable que el lector tenga que acudir a una investigación si le interesa, ¿no es cierto? Pero está bien que lo hagas si lo necesitas, porque es un modo también de despertar. Claro, yo creo que la obra puede servir para un puntapié para aquel que quiera investigar a ver si es real o no. Si es real o no. Perfecto. En cualquier obra, en toda obra, siempre hay una idea que subyace, un mensaje, que es el directo del escritor. Ese mensaje de esta obra, ¿vos considerás que le puede ser útil al lector en estos tiempos? Creo que justamente... Está muy conectado con lo que estábamos diciendo precisamente. Exacto, creo que estamos en el tiempo justo y por eso tal vez para muchos es muy complejo, pero estamos en el tiempo justo porque estamos pasando en un periodo, por una etapa, siempre lo digo, estamos pasando por una etapa que si nosotros la comparamos con el traspaso de la edad moderna, de la edad media a la edad moderna, ahí todos los paradigmas, todas las estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas se vinieron abajo y tuvieron que empezar creo que estamos pasando por un cambio energético desde ese lugar. Y quizás las creencias viejas que tenemos y los paradigmas viejos no están. Creo que estamos en plena tensión justamente de un sistema que viene desde muy ancestral, muy viejo, creado por un poder muy potente y está surgiendo una nueva forma de ver este universo y estamos en esta tensión. Y bueno, yo creo que es el momento de despertar y de decir, bueno, ¿qué desde mí, qué puedo hacer para que el resultado no sea el choque, sino la armonía, la creación entre dos fuerzas opuestas? Porque la creación es eso también. La creación es existencia armoniosa. La creación es la fusión de la luz y la oscuridad. ¿Sí? Es una fusión, es un choque, desde ahí, o sea, podemos ver. Si yo no conozco la oscuridad, no voy a poder reconocer la luz. Y si yo no vivo siempre en la luz, la oscuridad, no necesito vivir para conocerla. Y no es que la oscuridad esté acá y la luz esté acá. Nosotros tenemos que transitar ese camino. Yo no veo luz porque estoy alejado de la luz, estoy en la oscuridad. Si voy caminando
hacia la luz voy a ir viendo cada vez más. Y lo mismo, si estoy en la luz y me voy alejando de la luz, voy a llegar a un punto de oscuridad. Entonces no son dos fuerzas opuestas, sino hay una unión. ¿De qué manera reconocemos ese camino que está lleno de sombras, que son nuestro interior? Crear. Solamente ser conscientes de que somos esencia divina, de que tenemos que preservarla y de ahí en más forjar una nueva humanidad preservando esa esencia divina. Trabajando en nuestros rencores, nuestros odios, nuestros miedos y también básicamente no dejar que nos acorralen en el miedo, que el miedo no nos acorrale. Con el miedo nos controlan, el miedo te controla, te paraliza y te hace dependiente. Yo dependo de vos para que vos me protejas. No, somos poderosos. Entonces es el momento en que ese poder salga desde lo mejor de nosotros, desde el amor, desde la comprensión, desde el perdón y el autoperdón, y crear para nuestra propia preservación de la humanidad y para que podamos evolucionar como humanidad en un mundo nuevo, y si no también aprender a sobrevivir, si es nuestro destino, en un mundo que es artificial y que no hay opción a salir, pero bueno, sabiendo que detrás de ese gran escenario que nos presentan hay otra verdad, y ser valiente a atravesar el sendero que nos lleva atrás de ese gran escenario que nos están mostrando para ver qué hay más allá. Como la Antártida, Graciela. Entonces, descubrir la verdad. Bien. Llevo en mí la esencia del cuarzo ahumado, símbolo de la comunión entre la fuente y el espíritu. Por ello, este es mi mensaje. Eres un guerrero explorador. No te aferres. Emprende la búsqueda de lo nuevo. Aprende a desprenderte. Porque un espíritu libre es el que no vive apegado al pasado, al futuro o a las emociones del ego. Todo adiós da dolor, menos el que le damos a la desesperanza cuando atravesamos un nuevo portal de este tiempo, hacia el desafío de un nuevo camino de la vida. Cuando comienzo a leer un libro, me gusta empezar por las dedicatorias, porque eso me revela un perfil del autor. Y en este códice, la dedicatoria dice: a ti, a mi madre Isabel La Chicha, ser de luz que me enseñó el poder de la lectura, la escritura y ante todo que la vida es mágica. A mi padre Félix, Filito, sinónimo de amor, respeto, honestidad y maestro, evocador de sinfonías y paisajes. A mi hermana Adriana, cuyas obras y sueños me inspiraron. A la vida, al amor, a la naturaleza y al cosmos. Y a un ejército invisible de personas que no quiero olvidar su nombre. Esta obra comienza con el capítulo 0 y se llama El poder de los Necralitas. La oscuridad había roto definitivamente el equilibrio y así lo manifestaban las pupilas negras dilatadas por el resplandor de la explosión y aquella mirada hundida entre el verde profundo de un viejo cansancio, los pómulos marcadamente succionados por el hambre de la guerrera, miembro de la resistencia, agotada y oculta entre múltiples escombros, se tensaron ante la aproximación de otro robot aracaño. Las diferentes razas y especies que habitaban las galaxias eran diezmadas atrozmente por los crueles e insensatos necralitas. El linaje del mal había logrado resurgir desde el abismo de los antiguos tiempos y dominar a la perfección las mentes de los débiles y sobre todo había inyectado con su lengua bífida el veneno de la avaricia
y el miedo en el corazón del generoso buen Gran Khan, gobernante de las sagradas tierras conocidas como Omeyoacán, rompiendo el núcleo donde el planeta azul vibraba en armonía con el cosmos. La iniquidad partió en dos su corazón. Una parte transmutó en oscuridad, la otra guardó por siempre la luz de redención. Placeres de la lectura. Se trata de un programa al que podemos definir como un espacio, o mejor como un universo pleno de momentos, hasta podríamos decir de prodigiosos instantes, que se irán deslizando como efecto o resultado del encuentro de palabras a partir del diálogo que entablamos con el autor de una obra. Sí, porque aquí tendremos ese privilegio, conocer la obra primero a través de su creador, para luego leerla placenteramente.